Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Incline su rostro, por favor. Bendito y buen Padre Celestial, Señor, en esta tarde nos allegamos ante su santa y divina presencia, Señor, una vez más, Padre. En este lugar, Señor, donde sabemos, Señor, que usted le ha hablado a tantas generaciones, Señor, a tantos hombres, a tantas mujeres, Señor, sin importar, Padre, qué tan duros de corazón fuimos alguna vez, Señor. Usted vino a este lugar, Señor, nos llamó desde el lugar en el que estábamos, habló a nuestros corazones, Señor, y aquí estamos, Padre, para darle la honra y la gloria que solamente usted merece. Queremos que en esta hora, Señor, usted nos hable. Venga, Señor, una vez más, Espíritu Santo, Señor, reconforte, Señor, nuestros corazones. Levante, Señor, al caído, dé sanidad al enfermo, Padre. Liberte al caído, Señor, y como siempre lo ha hecho, Padre, que nos dé la porción, Señor, de su palabra para esta tarde. Queremos, Señor, que usted sea el invitado especial en esta tarde. Rogamos, Señor, que así sea, que bendiga a nuestros hermanos hijos en el Señor, y donde quiera que se predique su palabra, Señor, queremos ponerlos a ellos en sus manos, y nosotros también nos ponemos en sus manos, Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Tome su lugar.
con la lumbre que derrama su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Oh, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de Dios. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Un día será restablecida según las profecías del gran libro de Dios. Cuando tus hijos esparcidos acepten convencidos a Cristo el Salvador. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Hasta el fin lucharé. Al Señor yo le quiero servir. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar. Me promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor,
Señor. Le diré mi carrera terminar y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Gloria a Dios. Tenemos un canto especial. Voy a estar pidiendo a nuestra hermana Rosario y a su hija que se pasen a entonar su alabanza.
más tengo una petición escrita. Dice: oración por la niña Yaretsi Aguilera por sanidad. Si usted tuviera una petición y no la pudo escribir, hermano, levantando su mano da señal de ello. Ayúdeme a entonar el número 258, Él me levantará. Y así estará pasando nuestro hermano a orar por las peticiones. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Una vez más, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Ponga sus pies, hermano. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor. Una vez más, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Una vez más, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Oh, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bendito y buen Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, venimos primeramente ante ti con nuestros corazones humillados, reconociendo que no somos nada, Señor, pero también reconociendo, Señor, que tú nos haces aceptos por ese sacrificio perfecto allá en la cruz, Señor.
hora, Señor, venimos en tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a planear nuestras cargas en ti, Señor, y a pedirte tu ayuda, Señor, para que tú nos sustentes, nos levantes en las alturas, como dice este canto, Señor. Padre, hay manos levantadas y yo te pido que honres esa fe de mis hermanos, Señor, y contestes conforme a tu perfecta voluntad. También pedimos por la pequeña Yaretsi, Señor, y declaramos sanidad en el nombre del Señor Jesucristo, que toda gente del Espíritu Santo vaya hasta donde está esa pequeñita y la toque desde la mollera hasta los pies, y que ella sea un milagro más de tu nombre, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, pedimos que nos des fuerzas para seguir adelante en la batalla. Pedimos que nos sustentes, porque solo no podemos, Señor. En esta hora, Señor, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. También te pedimos por los diezmos, Señor, por las ofrendas, Señor, por ese hombre, esa mujer que se desprende de lo mucho que tú nos das, Padre. Y Padre, que sea de corazón y tú pagarles al 100 por uno, Señor. Y aquel que no tenga un trabajo, Señor, yo te pido que tú le des un trabajo para que él también te pueda ofrendar, Señor. Ponemos todo en tus manos, te damos la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Dios bendiga a su hermano Levi. Puede tomar su lugar mientras cogemos la ofrenda. Ven a la luz. Él prometió al que en él quisiera creer, y estará allá con él, porque así fue el anuncio que dio. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás. Aleluya, aleluya, sea él, por el amor que nos mostró, porque no quiso perder lo que el Padre en sus manos le dio. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás. Viene el tiempo de aflicción, cuando ya no habrá lugar, pero ahora el Salvador a su pueblo ha venido a salvar. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él, y para siempre tú no morirás. Amén. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a estar pasando a lo más importante en esta tarde, que es la palabra de Dios, traída a través del vaso que Él escogió. Ayúdame a entonar solo creer. Cántelo desde el fondo de su corazón, hermano.
Señor. Dándote gracias, Señor, porque tú nos dejas estar una vez más en tu presencia, Señor. Te pedimos por tu palabra, Señor, que tú bendigas los labios que hablan, Señor. Que tú bendigas los oídos de mis hermanos que escuchan, Señor. Que toda palabra caiga en tierra fértil, Señor. Si tú fueras tan amable, Señor, de voltearnos a ver, Señor, y derramar tus bendiciones sobre tu pueblo, Señor. Declaramos liberación para el pueblo, Señor, y sanidad, Señor. Te pedimos todas estas cosas en tu nombre, Señor, y sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Le pedía a nuestro hermano que orara por la palabra de Dios para entrar directamente ahí. Amén, hermanos. Gracias a Dios por estas alabanzas. Gracias a Dios porque estamos aquí, hermanos. Amén. Porque, mire, hay personas que aunque quisieran estar en cierto lugar, ya no tienen la oportunidad de estar. Y pues nosotros pues, pusimos en nuestro corazón estar aquí y le damos a Dios gracias por ello. Vamos a leer, hermanos, una escritura. Quiero darle una continuidad al tema que llevo, lo que prediqué el domingo de ahí en Tabernáculo Gosén, la Biblia, palabra de Dios, y su tema, Cristo es revelado en su propia palabra. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos dan de estar aquí al frente y confiando en nuestro Señor Jesucristo, que Él pueda dirigirnos en esta tarde. ¿Ven, hermanos? Bueno, vamos a leer San Juan capítulo 7, versículo 37. Si alguien lo tiene por ahí, puede indicar con un amén, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a leer todos juntos, hermano, el versículo 38. El que cree en mí, ahora vamos a leer el Salmo 1. ¿Cuántos han leído el Salmo 1? Amén. Es un salmo muy hermoso y vamos a leer una parte de este salmo. Son unos versículos. Vamos a leer 3 versículos solamente, hermanos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué difícil es encontrar a alguien así, ¿verdad? Pero mire lo que dice David en este salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Bueno, ahí el versículo 2, vamos a leerlo todos juntos. Sino que sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es algo delicioso, es algo agradable. Amén, hermanos. Tome su asiento, hermano. Vamos a con la ayuda de Dios, voy a tratar de hablarles algo, hermanos, que pues, como decía el domingo, me ha cambiado mi vida, no solamente personal, ministerial, ¿verdad? Y en todos los ámbitos de mi vida. Es cuando el Espíritu Santo revela a uno su palabra, su mensaje, hermano, las cosas cambian. Sí, la vida cambia, nuestros pensamientos cambian, porque nos damos cuenta que a veces vamos caminando por un rumbo el cual, hermano, pues nos va bien, vamos a la iglesia, no damos problemas, somos buenos ciudadanos, a lo mejor buenos padres, a lo mejor buenos hermanos, a lo mejor buenos miembros de una congregación, de una iglesia, pero cuando llega ese toque divino, hermano, de la palabra de Dios a nuestra vida, eso, hermano, es otra cosa. Si es una relación entre Dios y cada uno de nosotros. Mire, voy a pedirle que me tenga un poquito de paciencia. Yo me pongo muy nervioso cuando paso a predicar la palabra de Dios, y más cuando estoy enfrente de la novia de Jesucristo. Y eso no es por salir del momento. Hay muchas personas que piensan que cuando nos paramos y decimos que nos ponemos nerviosos, en verdad, yo no sé los demás hermanos y ministros, yo sí. Me recuerda cuando bueno, me enamoré de mi esposa. Yo pensaba, la miré y allá en mi soledad, allá cuando estaba en casa, me imaginaba muchas cosas. Cuando la vea le voy a decir esto y esto y esto y esto. ¿Cuánto les pasó eso, hermano? ¿Verdad? Y cuando está uno cerca de ahí, hermano, ya no hay a uno que hacer, ¿verdad? Igual es un poco diferente esto, pero pues los que alguna vez fuimos vagos en la vida, ¿verdad? Peleoneros, o que no nos dejábamos, o que nos retaban. ¿A cuántos retaban a un pleito, hermanos? ¿Verdad? Y luego en la escuela, sí, híjole, pues ya no nos quedaba más que otra, que allá te espero a la salida. Y a veces nos metíamos al baño y a ensayar, ¿verdad? Dice, no, pues le voy a dar por aquí, por acá. Y cuando estaba uno enfrente, hermano, pues no sé cómo le salíamos, pero salíamos. En fin, entonces así me pasa a mí, hermanos. Pasa el tiempo y la verdad me es muy difícil. Tratamos de depender solamente de Dios, porque lo que venimos a hablar queremos que sea de Él. Amén, hermanos. Quiero hacer un paréntesis para darle las gracias a todos los hermanos que nos han estado que nos han recibido en su casa. Muchas gracias, estamos muy agradecidos, muy bendecidos. A nuestro hermano que nos hospeda, muchas gracias, Carlitos, a su señora esposa, nuestros hermanos que han compartido su tiempo, su alimento con nosotros. Dios les bendiga. Quise hacer este paréntesis por algo, hermano. Estaba pensando que aunque uno conviva mucho por fuera, ¿verdad? En la calle, o como familia, o como ahora que me reciben como un amigo, como un hermano, cuando llega uno aquí es otra cosa. Es otra cosa, es algo bien especial, porque al entrar a un tabernáculo se queda atrás la amistad, se queda atrás la sangre, los apellidos y todo, y solamente hay un compañerismo en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y es muy agradable compartir momentos con los hermanos. Hay mucha gente que a nosotros nos ha tocado que nos digan que los cristianos somos muy aburridos. ¿A cuánto les ha tocado eso?
Bueno, es que no han estado en una comida con nuestra hermana Dina y nuestra hermana Lupe. Y por eso, pero si un día estuvieran allá se darían cuenta que los cristianos no somos aburridos. Nuestro deleite está, dice la Biblia en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y alguien piensa que es en el templo, pero la hermandad en Cristo será donde quiera que estemos, hermano. Amén. Entonces es un deleite poder habitar entre hermanos juntos. Le damos gracias a Dios por ello. Bueno, hermano, mire, tomé este tema de la Biblia porque yo creo que Dios envió un mensajero para este último tiempo, a revelar los misterios, a restaurar todas las cosas, a volvernos a lo original, a mostrarnos, hermano, el panorama que Dios tenía para el pasado y para el futuro y para el presente. Sí. Mire, por ejemplo, encontramos en la Biblia el único libro en el que podemos encontrar nuestra vida, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, es la Biblia. No hay otro libro como él. Él realmente nos muestra de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Sí. Y por la palabra de Dios encontramos que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Solamente venimos aquí a pasar por un cierto proceso y tenemos que regresar allá. Sí. Eso es algo que solamente la Biblia nos lo enseña. Quien ha tenido oportunidad de leer otros libros se va a dar cuenta que en otros libros que son considerados sagrados en diferentes religiones, se va a dar cuenta que, por ejemplo, algunas religiones creen que cuando usted muere, ¿verdad?, según la condición en la que usted muere, es como va a resucitar. Si usted muere corajudo, va a resucitar en un perro, en un león o en un lobo o algo así. Y según la condición en la que una persona muere, estas religiones o filosofías creen que es la condición en la que va a reencarnar. Perdón, dije resucitar, no es resucitar, reencarnar. La Biblia no habla de una reencarnación, la Biblia habla de una resurrección. Amén. Que nosotros venimos a ser los mismos, hermano, nada más que en un cuerpo glorificado. Amén, ¿amén, hermanos? Amén. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes ha leído sobre eso. Y la Biblia es el único libro que nos da esa seguridad. ¿Sí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Pero para ello pues necesitamos conocer la Biblia. Mire, si alguien me puede ayudar ahí, si se alcanza a ver, quiero entrar. Una cosa es la historia de la Biblia. Ponle ahí, hermano, si me ayudas. Historia de la Biblia. Una cosa es la historia de la Biblia y otra cosa es la historia y otra cosa, hermanos, son las historias de la Biblia. Ponle ahí, historias de la Biblia. Son dos cosas muy, muy diferentes. Una, voy a pedirles que me tengan paciencia un poquito. Ahorita vamos a ver qué dijo el profeta de Dios. Una cosa es la historia de la Biblia. Vamos a acomodarle ahí. Ponle historia bíblica, por favor. Sí, historia bíblica, alguno de los dos. Una cosa es la historia bíblica y otra cosa es la historia de la Biblia. Perdón, hermanos. Sí. Son dos cosas muy diferentes. Parece ser que es lo mismo, pero no es lo mismo. Sí. La historia de la Biblia son los hechos, los sucesos, los personajes
hermano, que colaboraron para hacer lo que es la historia bíblica. Ahí encontramos en la historia bíblica, encontramos la geografía de la Biblia, los personajes de la Biblia, lo que hicieron y cómo lo hicieron, ¿sí? Pero en la otra, que es la historia de la Biblia, a ver, hermano, historia bíblica, si gustas ponerle abajo, historia de la Biblia, historia, nada más quítale historia y es historia, en ese sí, por favor, historia de la Biblia. Ahí es, hermano, donde nosotros encontramos cómo fue formada la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la historia bíblica y otra cosa es la historia de la Biblia, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ir viendo, hermano. En la historia bíblica encontramos cómo es, hermanos, que este libro fue formado, ¿sí? Esa es la historia de este libro, vamos a ponerlo aquí. Pero la historia aquí. Pero la historia bíblica es lo que encontramos, hermano, dentro de la Biblia. Los personajes, la geografía, el mensaje que encontramos dentro de la palabra de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Historia bíblica e historia de la Biblia. Y son dos cosas, hermano, que cada creyente debe de saber. Ahora, en el mensaje que el profeta predicó, déjeme ver si lo traigo, creo que lo olvidé o lo traigo por aquí. Mire, no, aquí está. En el mensaje que el profeta predicó, Cristo es revelado en su propia palabra. Ahí, hermano Branham, en el pasaje, mire, ahí en el extracto número 55, dice el profeta de Dios: entremos en la historia de la Biblia. Dice, un momento, veamos de dónde vino. Ahora, mi pregunta en esta noche es: ¿cuántos saben de dónde vino la Biblia? ¿Cómo fue formada? Bueno, si el profeta lo dijo, es algo que a mí me debe de preocupar. Si el profeta lo mencionó, que nosotros debemos de saber de dónde vino la Biblia, cómo se formó la Biblia, es algo que a nosotros como cristianos y como miembros de una iglesia, hermano, debemos de saber. No levante su mano ni conteste, pero tome esta pregunta para meditar. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos cómo se formó la Biblia? Es importantísimo, hermano. El mensaje lo enseña, ¿sí? Mire, déjame buscarle un extracto del profeta que me gustó mucho y quise compartirlo con ustedes. Miren lo que dice el profeta de Dios en el mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo. Dice: permitan que el Espíritu Santo les escudriñe la mente con la palabra, y ustedes estarán de acuerdo con el mensaje. O sea, que primero, dice el profeta de Dios, que el Espíritu Santo nos escudriñe la mente con su palabra, con la Biblia. Y luego dice el profeta: estarán ustedes de acuerdo con el mensaje. Una persona que no, hermano, conoce la Biblia, no va a estar de acuerdo con el mensaje. Es lo que dice el profeta de Dios en este mensaje. Necesitamos saber de la Biblia, conocer de la Biblia. Luego dice: permitan que Cristo, la palabra ungida,
les examine su propia conciencia. Permitan que Él entre en ustedes para ver si eso es lo correcto o no. Permita que el Espíritu Santo le escudriñe la conciencia. Dele cabida usted al Espíritu Santo. Él es el profeta del día. ¿Quién es el profeta del día? Dijo el hermano Branham. El Espíritu Santo. Amén. Pues sabemos que Él tiene canales, ¿sí? Dice, Él es el profeta del día. Dele la entrada en su corazón ahora mismo. Ahora mismo, dice el hermano Branham. Y examine con la palabra de Dios, y todas las dudas acerca del mensaje serán disipadas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, examine con la palabra de Dios, o sea, con la Biblia, y todas las dudas acerca del mensaje serán disipadas. Pero primero es la Biblia. Hoy en día, hermano, tenemos algunos de nosotros la idea de que tiene que venir alguien a expresarnos, a enseñarnos, y la Biblia dice que sí, hay maestros dentro de los ministerios, pero el profeta de Dios, hermano, no está haciendo aquí a un lado a los maestros, no está haciendo a un lado a los pastores, a los evangelistas, no está haciendo a un lado a él, pero está poniendo en primer lugar que usted y yo leamos la Biblia, para cuando venga alguien a predicarnos sobre el mensaje, usted no tenga dudas. Amén, hermano. Y cuando usted tome un mensaje, oiga un mensaje, lea un mensaje, entonces si hay una duda, la palabra de Dios, hermano, ya se la disipó. Esa es la confianza, esa es la seguridad de tener una Biblia y creer en ella. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Mire, entonces dice aquí el profeta, entremos en la historia de la Biblia. O sea, que este libro tiene una historia y necesitamos saberla. Dijo el profeta, vamos a entrar. Y en este mensaje el hermano Branham da una breve referencia de cómo es que fue formada la Biblia, cosa que algunos de nosotros no lo sabemos. O ahora, yo no vengo a decir que a lo mejor no lo saben, solamente para los que lo saben, hermano, pues una confirmación más. Amén. De que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, y usted la necesita leer, usted y yo, cada día de nuestra vida, porque dice la Biblia, hermano, que la suma de su palabra es la verdad. Amén. Amén, hermano. Bueno, entonces aquí vamos a entrar un poquito a la historia de la Biblia. Y así en breve lo vamos a hacer, hermano, por el tiempo. En breve, dice el profeta en la página 14. Entremos en la historia de la Biblia un momento. Veamos de dónde vino. Fue escrita por 40 diferentes escritores. ¿Quién sabía eso, hermano? Amén. ¿Quién no lo sabía? Bueno, ahora ya lo sabe. Fue escrita por 40 diferentes escritores. 40 hombres escribieron la Biblia. Hermano, eso para el hombre es imposible. Ni siquiera 2 libros del mismo tema pueden entrar en coordinación, hermano. El hermano Branham más allá lo dice. Usted ponga a 2 escritores de medicina, a un médico que escribió sobre medicina hace 2 o 3 siglos atrás, y póngalo ahora a otro en el siglo 21 y no van a concordar. Amén. Pero mire lo que dice el profeta de Dios. Dice: 1600 años aparte y en diferentes tiempos. Imagínense nada más, 1600 años
de distancia. Desde el libro del Génesis al libro de Apocalipsis pasaron 1600 años para que usted y yo pudiéramos tener este extraordinario libro en nuestras manos. Estoy hablando de la historia de la Biblia. Si Dios me lo permite, vamos a hablar sobre la historia bíblica un poquito. Bueno, 1600 años por 40 autores diferentes. Unos fueron reyes, otros fueron campesinos, otros fueron sacerdotes, otros fueron pastores, otros fueron pescadores, otros fueron cobradores de impuestos. Hermano, imagínense nada más, 1600 años de diferente oficio y que un libro pudiera congeniar como congenia la palabra de Dios. Ese tuvo que ser solamente Dios, hermano. La maravilla que usted tiene en sus manos. Eso es la historia de la Biblia. Mire lo que dice el profeta. Y en 1600 años aparte y en diferentes tiempos, prediciendo los eventos más importantes que hayan sucedido en la historia del mundo. Y muchas veces centenares de años antes de que sucedieran, y no hay un solo error en todos los 66 libros. Oh, hermanos, ningún autor, excepto Dios mismo, podía ser tan exacto. Solamente Dios pudo haber sido tan exacto. Por eso, ahí, hermano, encontramos en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 en adelante, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Amén. Toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil, es necesaria, es parte, hermano, debe de ser parte de nuestra vida. Por eso el Salmo capítulo 1 dice que en la ley de Jehová está nuestra delicia, y en su ley debemos de meditar de día y de noche. Ahora, ¿cuántos de nosotros encontramos una delicia al leer la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros meditamos de día y de noche en la palabra de Dios? A veces el trabajo, a veces las preocupaciones, tantas cosas que nos alejan de ello, hermano. Mira lo que dijo el profeta en el libro de las edades, hablando sobre la delicia, sobre la pasión, sobre el amor, sobre el respeto, sobre la dedicación que cada uno de nosotros debemos de tenerle a el libro, la Biblia. Mire, dice, el deseo ferviente, ¿sabe lo que es ferviente? De honrar a Dios. Y luego fíjese cómo dice, me encanta esto, hermano. Por eso no hay duda ninguna para mí de que William Marion Branham es no un profeta de Dios, es el profeta de Dios para este tiempo. Porque él, hermano, no solamente leía la Biblia, él se apasionaba con la Biblia, era parte de su vida. Y si usted es hijo de profeta, usted recibió un profeta, recompensa de profeta debemos tener. El mismo carácter, el mismo deseo, la misma pasión con que el hermano Branham tomaba este libro, hermano, lo debemos de tomar nosotros. Debemos de esforzarnos, dice el profeta de Dios, que nada, ni nadie, ni el tiempo, ni la escuela, ni el trabajo, ni las preocupaciones te alejen de la lectura y la oración. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice, no me acostumbro a los lentes, hermano.
Dice, el deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra. ¿Sabe lo que es pasión? ¿Cuántos les gusta el fútbol o les gustaba? La pasión del fútbol, la pasión del deporte, la pasión, hermano. Y cuando estábamos en el mundo teníamos pasión por cosas vanas, simples, sin sentido. ¿Qué será ahora que Cristo está en nuestra vida? Dice el profeta, la pasión que debemos de tener por su palabra, por la Biblia, por leerla. Mira, aquí puse una notita. Por creerla, por aplicarla, por vivirla y por predicarla. Porque muchos la leen, muchos la creen, muchos la aplican, muchos la viven, pero muy pocos la predican. Eso se lo han dejado al pastor y a los ministros en la iglesia. Pero predicarla es hablarle a alguien de Jesucristo, de su amor, de su palabra, ahí en su trabajo, hermano. Ahí en la escuela. Ahí donde usted se encuentra en su diario vivir, ahí es aplicarla, vivirla, predicarla con pasión. Así como cuando hablaba usted de su equipo favorito o de su deporte favorito. Dice, la pasión de conocer su palabra, el lloro de penetrar en el espíritu. Todo eso empieza a decaer. Y en vez de aquella, aquí dice iglesia, pero yo voy a poner aquella persona, estar ardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y nos hacemos un poco formales. ¿Por qué? Porque ya no existe, hermano, el ferviente deseo, la pasión, el lloro, el penetrarnos en la palabra de Dios. Por eso, ahí en San Juan, dijo Jesús, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, no como dice la iglesia, la denominación, el que cree en mí, como dice la palabra, siempre se mantendrá en avivamiento constante. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, continuemos aquí, hermano. Tomé prestado un libro, acuérdame de dejarlo, por favor, porque de repente se va uno y se lleva las cosas. Ahí lo tomé prestado, hermano, ¿sí? Mira lo que dice el profeta de Dios. Hablamos un poquito sobre la historia bíblica, ¿sí? Pero mire lo que dice el profeta de Dios sobre... Déjeme ver si lo encuentro, como no es. Aquí lo tengo. Dice: ahora vamos a comenzar con la iglesia primitiva y ver por cerca de 5 minutos lo que ellos hicieron. Acabamos de hablar de la historia de la Biblia y el profeta de Dios también habló de la historia bíblica. Y en este mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, el hermano Branham está predicando, está hablando, y de repente hace un alto y dice: espérenme tantito, vamos a hablar por 5 minutos sobre la historia de la iglesia primitiva. Amén, hermano. Quiere decir entonces que el profeta de Dios estaba interesado en la historia de la Biblia y en la historia bíblica. Y si él estaba interesado, usted y yo debemos de estar interesados también. Amén. Y luego dice el profeta: vamos a comenzar con la iglesia primitiva y ver por cerca de 5 minutos lo que ellos hicieron, y entonces puedo
quiero mostrarles la visión que yo tengo para el futuro. Ahora, para que el profeta de Dios, hermano, hablara sobre una visión que tenía hacia el futuro, eso lo predicó en 1962. Y ahí nos está diciendo que él tenía una visión hacia el futuro. Pero para poder plasmar su visión, el profeta primero dijo que tenía que entrar, enseñarle al pueblo, dejar en sus cintas la historia de la Biblia, la historia bíblica. Y dijo, vamos a entrar por 5 minutos, y ahí empieza a hablar el profeta de Dios sobre lo que pasó en la iglesia primitiva, cómo es que se fue desarrollando, cómo es que se vino caminando la iglesia, cómo es que se fue desarrollando hasta nuestros días. Eso fue. Entonces, mire, hermano, tenemos en la Biblia la respuesta para todo. Y el profeta viene y nos dice que la palabra de Dios escrita es la misma persona de Jesucristo. Amén, hermano. ¿Cuántos han leído eso? Y el hermano Branham lo tomaba en el versículo 1, capítulo 1 de San Juan, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el hermano Branham, cuando da la interpretación de ese texto, dice que ese verbo era Jesucristo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén, hermano. Pero dice el hermano Branham que cuando Cristo se va, envía al Espíritu Santo, y entonces Cristo es la palabra, el verbo hecho carne, volvió ahora en la persona o en la manera, en la forma del verbo hecho palabra. ¿Y cómo tratamos al verbo? ¿Qué hemos hecho de la palabra de Dios? ¿Cómo la tratamos? Si creemos que es el mismo Jesucristo, ¿cómo tenemos que darle lugar a eso? Mire, la historia de la Biblia nos muestra, hermano, que pasaron 1500 años para desarrollar este libro. El primer libro de la Biblia, ¿quién recuerda cómo se llama? Ponle ahí, hermano. Se llama Génesis, el principio. ¿Amén, hermanos? Amén. Génesis. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. El profeta de Dios aquí nos enseña, ponle acá, hermano, Apocalipsis, ponle hasta acá. Génesis, Apocalipsis. Dijo el hermano Branham en el libro Conducta, Orden y Doctrina, en la primera parte, habla sobre preguntas y respuestas sobre el Génesis. Dice el hermano Branham en ese libro que hay 2 libros que el diablo aborrece. Él aborrece toda la Biblia. ¿Cuántos han oído eso, hermano? Bueno, él aborrece toda la Biblia, pero hay 2 que él le tiene miedo. A él no le gusta, hermano, que se predique de eso, que se enseñe sobre de eso. Uno de ellos es el libro del Génesis y otro es el libro del Apocalipsis. Amén, hermano. Amén. Y el hermano Branham nos enseña, nos muestra lo que la Biblia es. Que la Biblia, hermano, tiene 2 partes. Una de ellas es el Nuevo Testamento y otra de ellas es el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, hermano, empieza con Génesis y termina con ¿qué? ¿Quién lo recuerda, hermano? Malaquías. Ponle aquí Malaquías, hermano, por favor. Allá lo estamos viendo de principio al último, y acá nos vamos a ir de atrás para adelante. Este es, ponle una rayita ahí, por favor, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. No va a alcanzar el tiempo para explicar más, pero solo quiero que se quede grabado en su corazón esto. Esto, hermano, es importantísimo en la Biblia, en nuestra vida, la palabra de Dios. Bueno,
¿Quién recuerda cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Aquí tenemos. Ese es el profeta que está dividido en dos periodos, en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y encontramos aquí, hermano, que este es el Génesis. Es el principio de todas las cosas. En el libro del Génesis, hermano, encontramos la historia de la humanidad, el origen de la humanidad. Cuando sus hijos anden por ahí, hermano, que les enseñen que vienen del chango y cosas de esa naturaleza, usted corra a la palabra de Dios. Vaya allá. Y siempre les va a tener una respuesta de Dios para sus hijos. La verdad. Sí. El libro del Génesis, hermano, en todos sus capítulos, no recuerdo cuántos son en estos momentos, pero creo que son 50 capítulos. El primer personaje que habla el libro del Génesis se llamó Adán. ¿Sí lo recuerdan, hermano? Adán, así rápido, hermano. Adán. ¿Quién recuerda el último personaje del Génesis? José. Después del Génesis, hacia abajo, hermano, viene otro libro esencial, importantísimo, el segundo libro de la Biblia, que se llama Éxodo, la salida. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Bueno, los que han estudiado en la escuela dominical, los que alguna vez oyeron, se van a acordar de esto. Éxodo. Bueno, ¿quién recuerda quién escribió los primeros 5 libros? Moisés. ¿Amén, hermano? Amén. Bueno, Moisés escribió de Génesis a ver, dígame, hermano. De Génesis a Deuteronomio. Son los primeros 5 libros que escribió Moisés. ¿Sí? Y una cosa, hermano, donde esto quiero ponerlo en esta noche a usted para que vea lo grandioso que es Dios, hermano. Lo maravilloso que es el Señor Jesucristo. Su palabra. ¿Sí? Mire, de Adán a José pasaron muchos años, y de José, hermanos, sabemos la historia, viene el Éxodo. Quien escribió el Génesis fue Moisés, pero Moisés no fue contemporáneo ni de Adán, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de José. ¿De dónde sacó el Génesis? ¿De dónde? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? Oh, hermano, si viera cómo se goza mi alma. Es algo extraordinario, hermano. Allá se andan dando de topes, buscando los ADNs, buscando el origen, buscando el principio en diferentes ciencias, en diferentes cosas. Hermano, y nosotros lo tenemos tan sencillo como es Dios, en simplicidad. Él nos ha mostrado todo el panorama, hermano, de la creación de Dios. Fue Moisés el que escribió los 5 primeros libros, hermano. Y él, en el Génesis, ninguno de esos fue contemporáneo, pero se necesitaba, hermano, ser ungido, ser un profeta, ser elegido, para que Dios pudiera tener contacto con Moisés y Moisés pudiera declarar el principio de la creación y la historia de la humanidad. Gloria a su nombre, hermano. Y eso solamente usted lo puede encontrar en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos más adelante. ¿Cuántos saben qué significa la palabra o el nombre Malaquías? Estamos hablando ahora de la historia bíblica. Mire, la palabra Malaquías viene del hebreo Malak o Malaki, que significa ángel o mensajero. El último libro de la Biblia
que lleva el nombre de un mensajero o un enviado de Dios, ese libro es el que nos habla del mensajero que venía a preparar el camino de la primera venida del Señor Jesucristo. Oh, hermano, es tan perfecta la Biblia que aún en los nombres de los escritores, Dios tuvo cuidado de ello. Es perfecto en todo lo que Él hace. Es perfecto en todo lo que Él permitió que se escribiera. Hombres inspirados por Dios. Imagínense nada más, había hombres que de repente entraban en éxtasis, hermano, y empezaban a escribir, y luego ni siquiera sabía lo que estaban escribiendo, porque ni siquiera era para ellos, era para ti, y era para mí, y era para este tiempo, y era para que Apocalipsis, el último libro de la Biblia, anunciara, proclamara que tenía que venir un ángel a darte a conocer esos misterios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y el profeta de Dios dijo: yo no vengo a traer nada nuevo, solamente vino a traer lo que Dios le dio, porque él también fue un profeta inspirado por Dios, llamado por Dios, usado por Dios para nuestro tiempo. Sí, amén. Y entonces imagínense nada más qué especial es. Malaquías nos habla de esos dos mensajeros que habían de venir, y ahí encuentra usted tres. Amén. Juan el Bautista, Elías el profeta de Malaquías 4 y Malaquías 3, y el mismo nombre llevaba el libro, el nombre de un hombre llamado Malach, mensajero, Malaquías. Ahora, en Apocalipsis es el libro de los ángeles. Es el libro que menciona a los 7 mensajeros. El Antiguo Testamento terminó con un ángel. El Nuevo Testamento también termina con el llamado, la proclamación, el mensaje de un ángel. La perfecta palabra de Dios, hermano, caminando en perfección. ¿No le da gusto eso, hermano? ¿Y sabe qué? Hermano, usted tiene acceso a esa información con solo 60 pesos. ¿Qué vale una Biblia? Gloria a Dios. Todo el conocimiento de Dios es tan simple, es tan sencillo, como que con 100 pesos usted vaya y adquiera la palabra escrita de Dios. Amén. ¿Qué valor tiene la palabra del Señor? Y dijo el profeta: mire, una de las cosas que yo me he dado cuenta en el caminar, en el mensaje, en mi vida personal, es ¿por qué viene tantos problemas a nuestra vida como cristianos? El profeta de Dios predicó un mensaje que le tituló, a ver si mal no recuerdo, ¿por qué batallan tanto los cristianos? ¿Por qué se nos hace tan difícil a veces vivir la vida de Cristo? Si ya nos arrepentimos, si ya confesamos nuestros pecados, si ya nos bautizamos, ¿por qué, hermanos, se nos hace tan difícil vivir la vida de Cristo? ¿Por qué un padre que se ha rendido a Dios se descuida tantito y sus hijos se le pierden? ¿Por qué nuestras esposas no pueden llegar a conocer de Dios? ¿Por qué nuestros esposos? ¿Por qué nuestros vecinos? Y mire, dijo el hermano Branham, váyase al principio y ahí va a encontrar la respuesta. ¿Sabe cuál fue el problema que tuvo Luzbel? ¿Sí saben quién fue Luzbel? Amén. ¿Quién es? ¿Verdad? Satanás no es el nombre del enemigo de Dios, es un título. Es un adversario. La palabra Satanás quiere decir adversario. El diablo quiere decir, no recuerdo, pero
el nombre de ese ser, enemigo de Dios, es Lucero. ¿Sí lo recuerdan, hermano? ¿Sabe que allá Lucero en los cielos, antes de que se rebelara contra Dios, él sabía, hermano, que él no podía irse contra Dios? Él sabía que Dios lo había creado. ¿Sabe cuál fue el problema de ese ser? Que él se fue apartando poco a poco de la palabra de Dios mismo. Y si eso hizo que Satanás, hermano, el acérrimo enemigo de Dios, se haya apartado de Dios y se haya ido contra Dios, ¿qué será de nosotros? Mientras una persona, una iglesia, una nación, la historia lo dice, se ha apartado de la palabra de Dios, de los principios de Dios, hermano, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Por eso, el profeta dice, es necesario que volvamos a la Biblia. Solo para terminar, quiero leerles una historia, para que vea, hermano, cómo es que la palabra de Dios escrita ha sido tan rechazada por todo el tiempo, ha sido atacada, han querido destruirla, y es el único libro en el mundo que ni reyes, ni naciones, ni iglesias, ni ejércitos han podido destruir la palabra escrita de Dios. Este libro tan extraordinario, la Biblia. Y lo tienes en tus manos. Hermano, ¿cuánto tiempo ya? Que no vi el reloj, hermano. Pero nada más déjeme leerle. ¿Cuántos han leído del rey Josías? Amén. Amén, hermanos. El rey Josías, cuando yo leí esta historia, me gustó muchísimo, me impactó, hermano. Léala. Si no la ha leído, léala. Y si ya la leyó, pues va a leer. Hasta que usted encuentre ese espíritu, esa conexión entre la letra, Dios y usted. Mire, ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, así muy rápido, dice, en el versículo 3, a los 18 años, vamos a leer desde el 1, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, ¿de qué? De 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Idida, hija de Adaía de Boscat. ¿Cuántos años tenía Josías cuando empezó a reinar? Un niño. ¿Tendría capacidad o no tendría capacidad? Pero lo nombraron rey. Y menciona, hermano, que su padre fue malo. Y su padre de Josías fue Amón. Y usted va a ir hacia atrás, hacia su generación, y todos fueron malos. Se dice que el rey Josías fue el mejor rey de Israel. Fue el rey número 16 de Israel. Desde Saúl hasta Josías, de la línea de David. Porque usted sabe que el otro rey, cuando se divide, empezaron otra línea que no venía de la línea de David. Pero ese fue el rey número 16, Josías. Y mira lo que dice. En el 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Hermano, David fue como su tatarabuelo, y aquí dice que era su padre, y que anduvo en los caminos de su padre David. Gloria a Dios. Luego dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ahora hermano, ponle ahí, escriba. Primero ponle rey y luego escriba. Vámonos rápido. Dice, ese escriba, ¿cómo se llamaba, hermanos? Ayúdenme.
¿Cómo se llamaba? Safán. ¿Sí? Bueno, entonces en el 4 dice: ve al sumo sacerdote Hilcías, rey, escriba y sacerdote. Ponle sacerdote, hermano. Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, o sea que no nada más era sacerdote, era sumo sacerdote. Amén. O sea, era el principal Hilcías. Amén. Amén. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa. ¿De dónde, hermano? En la casa de Jehová. Pero qué incoherencia es que en la propia casa de Jehová estaba perdida la ley de Dios. ¿Y sabe cuál es la casa de Jehová? Tu casa, tu vida, tu cuerpo. ¿No estará perdida la palabra? Dice, vamos a... E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Vamos a hacer una... era rey. El rey se llamaba Josías. El escriba se llamaba... Ayúdenme, hermanos, para irnos rápido, si no, no vamos a ir rápido. ¿Cómo? Safán. Y el sumo sacerdote se llamaba Hilcías. Aquí encontramos estos tres personajes. No se le olvide, hermano, un rey, un escriba y un sumo sacerdote. Quizá un pastor de este tiempo, o un ministro de este tiempo. Y estaban construyendo el templo, y resulta que dentro de los escombros o no sé dónde se encuentra la ley de Jehová, hermano. Imagínense nada más. ¡Qué incoherencia! Estaba perdida. Entonces, ¿qué era lo que regía la vida cotidiana del pueblo de Israel? Si la ley estaba escondida, si la ley no se leía, entonces, hermano, ¿qué es lo que gobernaba las mentes, los corazones del pueblo de Israel? Podría ser en nuestra propia casa. Si la Biblia está escondida por ahí, si nomás se toma para ir a la iglesia, entonces, ¿qué es lo que rige nuestra vida? Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado, ¿qué, hermano? Un libro. No era como este, era un rollo, eran pergaminos, pero era un libro. Y ese libro, hermano, era la Biblia de su tiempo. Me ha dado, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hincam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y hacía siervo del rey, diciendo, me brinca, dice,
Y el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué fue lo que el rey hizo, hermano? ¿Puede venir dos hermanos aquí, por favor? Así rápido, rápido, vamos a ilustrarlo. Mire nada más en qué condición, hermano, se encontraba Israel. Y dijo el profeta de Dios, ahí hermano, así. Y dijo el profeta de Dios que el Israel de este tiempo somos nosotros. Amén. Es la iglesia de Jesucristo. Hermano, y si esto pasó con ellos por descuido, ¿qué puede pasar con nosotros? Sí, amén. Mire, aquí estaba un rey, un sacerdote y un escriba. Cuando el sacerdote, ¿quién fue el sacerdote? Cuando el sacerdote, hermano, encuentra quién sabe dónde el libro de la ley, no hizo nada, ni siquiera, hermano, a lo mejor ni lo leyó. ¿Verdad que no dice la Biblia ahí? Que hizo algo y era el sumo sacerdote. No importa qué gran cargo tenga un hombre, si no reacciona a los efectos de la palabra de Dios, hermano. Era el sacerdote, era el ministerio, era el pastor de ese tiempo, el que tenía el deber de llevar la palabra de Dios al pueblo. Y entonces se lo da al escriba. ¿Quién fue el escriba? Se lo da al escriba. Y el escriba tampoco sintió nada. ¿No dice en la Biblia que no pasó nada? No hizo nada. No hubo efecto en ese libro en sus manos. No importa cuánto conozca una persona de la Biblia, si no hace efecto, contacto con Dios, es letra muerta. Oh, hermano, pero cuando llega el escriba y le entrega, hermano, al rey, al hijo y nieto de los hombres más perversos que había tenido Israel, dice la Biblia que él se desgarró sus vestiduras y se humilló. Gloria a Dios. Se humilló, se rasgó sus vestiduras. Cuando el escriba le empezó a leer lo que decía la palabra de Dios, hermano, no soportó la ley de Dios, el juicio de Dios, la sentencia de Dios. Surtió un efecto que no surtió ni con la religión, ni con el otro, ni con nadie. Pero cuando llegó al hombre indicado, el hombre de un corazón puro, de un corazón sincero, la palabra de Dios se conectó con él. Y dice que no soportó más, se desgarró las vestiduras, se humilló ante el libro. Amén. Ni siquiera era la gloria shekinah de Jehová, era la Biblia. Amén. Era el libro. Amén. Era la palabra de Dios dada a un profeta. Hermano, qué triste, qué lamentable que cuando ese libro cae por primera vez a nuestras manos, ¿qué efecto produce? Alguien puede decir, bueno, era un rey, un escriba y un sacerdote. No, hermano, no, hermana, un ama de casa, un estudiante, un niño que empieza a ser instruido por la palabra de Dios. Cuando está conectado con Dios, hermano, cuando su corazón está para recibir la palabra, no puede más que humillarse ante ella. Mire lo que dice. El sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey en el 11. Cuando el rey hubo oído las palabras del sacerdote, del escriba, cuando el rey hubo oído las palabras del pastor, las palabras del evangelista, que dice, no estoy en contra de eso, no me vayan a malentender, hermano.
Porque aún la Biblia habla de ese orden. Pero dice que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, al Albón, hijo de Micaías, al escriba Safán, y hacía siervo del rey, diciendo: id y preguntad. Hermano, aquí él había leído la sentencia. ¿Sabe por qué se rasgó sus vestiduras? Porque ahí pudo mirar. Se dice que es el libro de Deuteronomio el que se le leyó. En esas promesas que Dios le había dicho, esa advertencia que Dios le había dicho al pueblo: si siguen mis pasos, mis leyes, mis decretos, yo los voy a bendecir y a multiplicar. Pero si no lo siguen, acuérdense lo que dijo. Entonces dice que cuando el rey leyó esa advertencia, ese juicio, hermano, no pudo más el rey que sentir en su corazón el dolor, el pesar de lo que le esperaba al pueblo. Y dice que mandó entonces al sacerdote y al escriba. Hermano, los mandó. ¿Y sabe a dónde los mandó? A lo que acabamos de leer del mensaje del hermano Branham. Primero la Biblia, y la Biblia te va a llevar al mensaje, al profeta. Dice que entonces, hermano, ellos fueron corriendo. Mire lo que dice ella ahí. Y cuando luego el rey dio orden, en el 13, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Gloria. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la que, hermano, profetiza. Fue al mensaje profético. Pero primero se leyó el libro. La importancia del libro. Ahora solamente, hermano, muchas gracias. Si gusta dejar ese porque es de aquí, hermano. Muchas gracias. La importancia de leer la palabra de Dios. La importancia de ir y buscar. Ahí, hermano, a lo mejor usted llega del templo y nomás la deja ahí, se acuerda de ella cuando va a la iglesia. La lee de vez en cuando. La medita, mucho menos. La escudriña, mucho menos. Yo dije, a lo mejor. Pero si es así su vida, si es así mi vida, es un momento. En este momento es el momento para romper con eso. Es el momento, hermano, en que podamos ser como el rey Josías. Tome su libro, léalo, escudriñalo, y si hay algo que no le entiende ahí, dice este sagrado libro, pídale a Dios y Él le va a dar sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si usted, hermano, aún tiene por ahí escondido el libro de la ley de Dios, la Biblia, si aún, hermano, de repente llegamos, y a mí me pasa muchas veces, ¿y dónde está la Biblia? A veces no sabemos ni dónde la dejamos. Pero es momento, hermano, de ir y reconstruir nuestro hogar, nuestro templo, nuestro tabernáculo. Y posiblemente ahí está escondido. Sácalo de ahí. Corre hacia Él. Léelo. Y ese te va a llevar, hermano, a la vida eterna. A conocer del único Dios verdadero. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador. Este es el único libro
que nos puede decir que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, a darnos la esperanza de una vida mejor, la vida eterna. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, yo me comprometo con Dios y con su palabra? ¿Cuántos pueden en su corazón meditar? Si no es tu caso, hermano, si no es tu caso, hermana, pues solamente queremos remacharlo como el clavo que quedó ahí, y solamente remacharlo para que entren bien. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Ahí están sus promesas. Ahí está, hermano, la solución a nuestros problemas. Si tus hijos no quieren caminar, ahí está, créelo. Si tienes una enfermedad, ahí está, créelo. Jesucristo es el mismo que fue allá. Imagínense, hermano, este libro nos enseña que con su palabra construyó todas las cosas. El universo con su palabra. ¿Qué será su problema? ¿Qué será tu problema? Si Él pudo hacer grandes cosas de la nada, hermano, con este libro, con su palabra, ¿qué será el problema que tú traes? La preocupación que tú traes, la enfermedad que tú traes. Nada. Él puede llevárselo en estos momentos. Él quiere llevárselo en estos momentos. Él quiere que tú voltees a este libro y que veas a través de este libro que Él vino a morir en una cruz por ti, por mí, para darnos vida y vida en abundancia, para seguir caminando, seguir adelante, formar, hermano, hijos e hijas de Dios. Póngase sobre sus pies, hermano. Considere lo que ha escuchado en esta noche. Posiblemente no nos volvamos a ver. Ya tenía años que no andaba por aquí. Mi hermano, mi hermana, posiblemente no nos volvamos a ver. Pero ¿sabe qué? Hermano, yo me voy contento, me voy alegre, porque solamente hay una manera de volvernos a ver. Y esa es que usted pueda vivir la vida que Dios quiere que usted viva. Y si usted la vive y yo la vivo, hermano, si aquí nos conocemos y nos queremos, imagínese en la eternidad. Imagínese en la eternidad. Si puede inclinar usted su rostro mientras leo este extracto, y con esto dejo el lugar. Dios me los bendiga. Si alguien tiene un problema, una aflicción, un dolor, si alguien en esta noche no ha aceptado a Cristo en su corazón, créalo, recíbalo. Este es el momento. Tómelo ahí donde usted se encuentra. Tómelo. Si alguien ha perdido su comunión con Dios, este es el momento. Mire, mientras está usted ahí con su rostro inclinado, dice el profeta de Dios, ese mismo Dios vive hoy. Cuando las iglesias han fallado, cuando la política ha fallado, cuando todo lo demás ha fallado y el hombre ha fallado y todo ha fallado, Dios no puede fallar. Él es el Dios de esta Biblia antigua. Él es el Dios de esta Biblia antigua, de pastas negras, con sus promesas son tan verdaderas como siempre lo fueron. Y es tiempo de que su pueblo lo llame y lo levante de la historia, porque está escrito en su palabra: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es un Dios histórico y Él es un Dios del tiempo presente. Padre bendito, te doy muchas gracias en esta noche, Dios. Solamente pidiendo, Dios, que tu pueblo, tus hijos, Señor, se enamoren un poquito más en esta noche de ti, de tu palabra, Dios. Gracias por permitirme estar nuevamente en este lugar, Señor, donde grandes hombres y ministros han publicado tu palabra. He querido, Señor, transmitir lo que tu profeta ya ha dicho. No es nada nuevo, Padre. No es nada antiguo, no es nada sobresaliente, no es un gran misterio. Pero tú lo hablaste a través de tu voz,
Por eso yo lo repito, la Biblia, palabra de Dios, efectiva, única, verdadera. Permite, Dios, que mis hermanos en esta noche hayan recibido, Dios, algo para sus vidas. Que vayan, corran, lean, escudriñen, amen tu palabra. Ayúdame a mí también, Padre, a mi familia y a cada uno de nuestros hermanos, a todos los cristianos de este mundo, Padre. Solo hay algo que nos puede sacar de esta vida tan difícil, y es tu palabra. Te doy gracias por ella, Señor. Gracias por este tabernáculo, Señor, esta iglesia que me recibe. Te ruego, por favor, que tú bendigas a sus pastores, a su pastora, a su pastor, a los ministros, que tú los sigas bendiciendo, fortaleciendo, Padre, y que ellos, Señor, junto con su congregación, puedan formar una familia en Cristo, puedan estar en tan plena armonía, Señor, que almas deseen vivir como ellos, ser como ellos. Que la gente corra, Señor, a este tabernáculo a ver qué es lo que hay aquí, qué es lo que tiene en este lugar. Padre, yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos. Úngelos con tu palabra, Dios, con poder, con gracia. Señor, si hay alguien aquí, Padre, que está atado de sus labios para expresar tu palabra, una hermana, Señor, que tiene una vecina, un vecino por ahí, Padre, que está en necesidad, que ella pueda ir, Dios, a llevarle tu mensaje, a llevarle tu palabra. Padre, si hay un estudiante en este lugar, Padre, que tú lo uses para ganar, Señor, a un compañero o una compañera para tu reino. Dios, una ama de casa, Señor, ahí en los trabajos de mis hermanos, que cada uno de ellos pueda ser ungido por tu palabra, por tu presencia, Señor, que vayan, Señor, como fueron los primeros cristianos, y Padre, se hable de tu evangelio puro y verdadero en esta ciudad. Padre, yo presento, Dios, a cada uno de tus siervos, por favor, padres, madres, niños, jóvenes, que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo. Úsalo, por favor, Señor. Este mundo necesita de ti, necesita del conocimiento de tu palabra. Ya hemos probado tantos y tantos líderes, liderazgos, políticas, denominaciones. Oh Dios, que podamos ser epístolas vivientes. Gracias, Señor. Gracias. Si tú no me concedieras volver a ver a mis hermanos, a mi amigo, Señor, consiervo, a nuestros hermanos que amorosamente nos atienden, nos reciben como si fueras tú mismo. Oh Padre, se siente uno avergonzado por tanto, Dios, que recibimos, Señor. Si no me concedieras volver a verlos o recibirlos en mi casa, en nuestro tabernáculo, Padre, yo solamente te pido, Dios, que a mi familia, a mí, a la iglesia, Señor, a esta congregación, nos concedas tener amor por tu palabra. Podamos encontrarte cada día ahí. Oh Padre Santo, ayuda a tus hijos y a tus hijas junto conmigo, Padre. Gracias, Dios. Eres hermoso. Eres hermoso, Señor. Eres maravilloso. Gracias por este hermoso tiempo, Señor.
amigos en este lugar. Dios, permítenos vivir de tal manera, Señor, que cuando nos estemos despidiendo de esta tierra podamos tener la seguridad de que nos vamos a volver a ver. Por favor, Señor, si hay algo que esté estorbando, Señor, a nuestra vida, a nuestro camino, perdónanos. Si es nuestro carácter, si es nuestra manera de ser, perdónanos, ayúdanos, que al abrir tu palabra ahí encontremos, Señor, la solución a nuestros problemas. Gracias, muchas gracias, Dios. Te agradezco, Señor, de todo corazón tus bendiciones, tu amor, tu gracia, todo lo que tú eres. Gracias por dejarnos la Biblia como tu palabra. Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Por el resto de mi vida, oh Señor, te alabaré.
tomar su lugar, hermano. No sé si tenemos anuncios.